micrófonos para no tener interferencia. Y bueno, el día de hoy vamos a, acuérdense que estamos en la serie de actitudes. O sea, las actitudes es la forma en que nos comportamos, cómo hablamos, cómo decimos, todo lo que nosotros hacemos, esas son las actitudes. Y es la clase número 9, ya vamos en la clase 9 de actitudes. Y la clase de hoy vamos a hablar acerca de la paciencia, algo que nos cuesta mucho trabajo a veces manejar, ¿verdad? En las actitudes, la paciencia, ser pacientes, cuesta trabajo hacerlo, ¿verdad? Y en... que la paciencia trae prueba. Que se me olvidó ponerla. Bueno, paciencia, ¿qué es lo contrario a la paciencia? Es la intolerancia. Lo contrario a la paciencia, intolerancia. Y ahorita vamos a ver qué es lo que trae todo eso, el ser intolerantes, pero también la bendición que trae la paciencia. Y bueno, una definición que yo encontré de hecho varias definiciones y varias explicaciones que dan acerca de la paciencia, el diccionario. Y bueno, una de ellas es que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Dice, nada más dámelo así. Es pues, Romanos 5 del 2 al 4. Romanos 5 del 2 al 4, ahí encontramos una explicación exacta de lo que es realmente la paciencia. Eso es bíblicamente, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Pero la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Quiere decir que si tú tienes paciencia, puedes lograr muchas cosas. A veces quisiéramos que todo fuera inmediato, que todo sucediera, que todo tuviera un resultado rápido. Pero a veces, pues no, tiene que pasar algún tiempo, ese tiempo en el que Dios prueba nuestra paciencia, en el cual somos probados para nuestro aguante, ¿verdad? Porque a veces tenemos que aguantar algunas situaciones. Bueno, otra definición que da el diccionario es que es la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufra el hombre no se deja dominar por él. Dice, es constancia de oración, constancia de tiempo, constancia en el cual tú esperas, ¿verdad? Esperas creyendo y confiando en el Señor. También hay otra definición, pues es muy fácil, inclusive la hemos escuchado mucho, ¿verdad? Una persona que tiene paciencia es paciente, ¿no? Espera, sabe esperar. Y otra situación que encontré es que la paciencia es un rasgo de personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Es normal que, mira, ante situaciones que tú estás viviendo, pues de momento te angusties, te duelas, llores, sufras, te enojes, pero eso no tiene que permanecer en tu vida, sino que tiene que pasar. Tiene que pasar y esperar en el Señor. Eso es la paciencia. Y las personas que tienen paciencia saben esperar con calma. No están ansiosas a que las cosas sucedan.
ya que piensan que las cosas que no dependan estrictamente de ellos, o sea, lo que no depende estrictamente de ti, se le debe otorgar tiempo. A las cosas y a las situaciones que nosotros no podemos controlar, debemos de darles un tiempo. ¿Para qué? Para que las cosas cambien y las cosas se compongan o suceda lo que tenga que suceder. El tiempo es dice mucha gente, ¿no? El tiempo es la mejor, eh, el mejor, ¿qué dijiste? El mejor médico, me dice mi esposo, ¿no? Es el mejor médico. El tiempo es el único que va a sanar muchas situaciones en nuestra vida. Y bueno, voy a decirles cuál es lo contrario a la angustia, y lo contrario a la angustia es, perdón, lo contrario a la paciencia es la angustia. Y la angustia trae muchas situaciones que afectan nuestro organismo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma se duele y a veces se duele por tanto tiempo que afecta a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahorita vamos a estudiar todo eso y lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, cómo nosotros podemos ser sanadas en todas las áreas de nuestra vida. Pero a veces es tanta la estrés, tanta las situaciones que estamos viviendo hoy en día, que nos cuesta trabajo salir adelante, porque nosotros tenemos que poner empeño en no quedarnos tiradas en el suelo, ¿verdad? Sino levantarnos, porque de momento, pues sí nos preocupamos, como les dije, sí nos dolemos, sí sufrimos, y a veces sentimos que no vamos a salir de ahí, pero con ayuda de Dios, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque fortalece nuestro corazón, fortalece nuestras fuerzas, fortalece nuestra vida completa. Pero vamos a ver qué cosa es la angustia. Me confundí hace rato. Vamos a ver qué es la angustia. La angustia produce ansia. No sé si han escuchado a muchas personas que dicen, es que tengo una ansiedad tan grande que me dan ganas de salirme y echarme a correr y no hablar con nadie, simplemente yo quisiera salir y correr, ¿verdad? También algo que produce la angustia es la ansiedad, y la ansiedad produce arrebatos, ¿verdad? A veces aventamos cosas o gritamos, ofendemos, lastimamos, insultamos, agredimos, porque los arrebatos que llegamos a tener son tan tremendos que no podemos controlarnos, porque la angustia ante la situación que estamos viviendo nos provoca que seamos arrebatadas, ¿verdad? Otra situación es el enojo. También la angustia produce enojo y exasperación. Si alguna vez has repetido esa palabra, es que me exasperas, pues es una palabra que realmente explota, la gente explota, ¿verdad? Y más cuando tienen carácter fuerte, pues explotan más fácilmente. Hay veces que las personas que son más tranquilas y más calmadas se explotan, pero es ante la serie de situaciones que vivieron durante tanto tiempo y en algún momento tienen que salir, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y la verdad lo que traemos en el corazón en algún momento de nuestra vida tiene que salir. Y bueno, también suceden otras situaciones, la intranquilidad.
a veces nos volvemos intranquilos, ¿verdad? Estamos intranquilas. ¿Qué es lo que produce realmente la ansiedad? La intranquilidad. No podemos estar sentados, parados, hacemos una cosa, hacemos otra, nos sentamos, nos paramos y es una intranquilidad muy grande porque no tenemos paz. Y también una persona que sufre angustia es intransigente, no sabe que hay momentos en que se pueden hacer determinadas cosas y otras no. No le importa quién esté, quién sea, cómo sea, la persona, la autoridad que tenga, no importa, se vuelve uno muy intransigente. Entonces, son como foquitos rojos que nos van mostrando realmente qué es lo que produce la angustia, que es lo contrario a la paciencia. Y bueno, en nuestro cuerpo, pues puede traer las palpitaciones, que son muy normales, las alta y la baja de presión, también el asunto de la presión depende también muchas veces de la angustia o del momento que tú tengas de tranquilidad. También, fíjense que últimamente se han hecho estudios y hay mucha gente que presenta, por ejemplo, ahorita en esto de la pandemia, como nos dieron ciertos síntomas, ¿verdad? Y dentro de esos síntomas que dieron para las personas que se pueden enfermar de este virus, era la fiebre, entonces las personas empezaron a tener fiebre por angustia y empezaron a tener fiebre y realmente la producía la angustia que tenían. No era ningún virus, ni estaban enfermos, ni infectados, ni nada, sino simplemente era la angustia tan grande que tenían de poderse enfermar. Entonces eso provocó que empezaran a tener fiebre y hormigueo en las manos, en los pies, en esta parte de aquí de la cara sentían que les hormigueaba. Entonces, eso también es otro síntoma de la angustia. Otro es la comezón. ¿Se acuerdan que en unas clases anteriores hablamos acerca de todo eso, de las comezones, de todo lo que brota del cuerpo como una defensa ante la situación y el estrés que está viviendo? Entonces la angustia produce eso, fiebre, hormigueo, comezón, desasosiego, inquietud, intolerancia, nos volvemos agresivos porque estamos angustiados y preocupados por una situación. También llega a suceder otra cosa, nos volvemos iracundas y empezamos de todo, nos enojamos, aventamos, ¿verdad? La chancla y lo que se encuentren, aventamos y nos volvemos muy nerviosas, muy, muy nerviosas. Todo eso provoca la angustia, pero ¿qué es la angustia realmente? Bueno, la angustia en la palabra de Dios habla acerca de que tiene muchos significados, muchos significados. Y la angustia es una emoción, algo que tú tienes y que tú sientes en tu corazón y en tu vida. Y esto produce, fíjense cuántas situaciones hay ahí. Es una emoción, un sentimiento, un pensamiento, una condición o comportamiento desagradable. Todo en todas esas áreas existe la palabra angustia en todas esas áreas de tu vida. ¿Y por qué? Porque las abarca, porque interviene en todas esas situaciones de tu vida. Y la angustia puede afectar la forma en que tú razonas,
Eso porque te distraes. Cuando tú haces cosas, te puedes hasta quemar, te puedes cortar, te puedes caer. ¿Por qué? Porque estás tan angustiada que no pones atención en lo que estás haciendo. También, fíjense que es tan importante esta situación que se han hecho estudios y hay científicos, médicos, que se han atrevido a decir que la angustia puede hacer más difícil enfrentarse a cualquier otra situación, y inclusive una persona que tiene cáncer, si está angustiada, es mucho más difícil poder atenderla y ayudarla para que salga de ese cáncer. Yo no sé si has escuchado personas que dicen, no, pues yo vencí al cáncer porque yo siempre dije que iba a salir adelante y me iba a componer y no sé qué, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente, inclusive en la televisión, en varios lugares, no solamente, bueno, yo no conocía todo lo que sé ahora del Señor cuando a mí me dio el cáncer, pero mucha gente que yo he oído últimamente hablar del cáncer, que dice, no, lo vencimos porque Dios es bueno, Dios es poderoso y lo han vencido, es porque realmente hicieron a un lado a la angustia. Pero puede hacer más difícil enfrentarse al cáncer la angustia. ¿Por qué? Porque pues ya se tiene la preocupación de que se van a morir. Cuando les dicen cáncer, inmediatamente piensan en morirse, en lugar de desecharlo y caminar. Así también cuesta mucho trabajo lidiar con los síntomas de las enfermedades cuando hay angustia, ¿verdad? Angustia de qué te va a pasar, cómo vas a estar, qué va a suceder, si te quedas paralítica. Y empieza uno a pensar, pero en tantas cosas que, que realmente el tratamiento y los efectos secundarios te afectan de una manera impresionante. Y bueno, voy a decirles en qué situaciones puede afectar la angustia. La angustia puede afectar la forma en que tomas decisiones. Es un punto muy importante. Te va a afectar en la toma de decisiones, porque vas a estar pensando en el problema que te está provocando la angustia y no te vas a poner a pensar en la situación que estás enfrentando. Y también te puede afectar en las medidas que tomas relacionadas con tu salud, porque cuando estás preocupada por una situación, no te cuidas a ti misma, no te tomas tus medicinas, no comes, no duermes, entonces afecta demasiado. Y también eh, cuando tú no te cuidas, tienes problemas para concentrarte sobre las decisiones del tratamiento que te dieron los médicos para que tú te tomaras esos medicamentos y estuvieras bien. No te preocupas por hacer tus consultas médicas tampoco y no vas a las consultas de seguimiento, no te tomas tus medicamentos, porque en este momento lo más importante es el problema que estás viviendo, la angustia que estás viviendo. Y descuidas tu aspecto físico, no te arreglas y eres intolerante. Esa es otra de las situaciones, ¿verdad? Nos volvemos intolerantes cuando estamos angustiados. Y tenemos que darnos cuenta que no toda la gente que vive a nuestro alrededor, no toda nuestra familia, piensa ni reacciona como nosotras mismas. Cada uno tiene una forma de enfrentar las situaciones eh, completamente distinto a lo que tú piensas.
Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando hay una situación o un problema, porque a veces hasta decimos, es que a ti no te importa, y no es que no les importe, es que cada quien ve la situación de distinta forma. Y creo que es algo muy, muy especial. Y como siempre se los digo y se los vuelvo a repetir, a la primera que le habla el Señor es a mí, ¿verdad? Porque a veces las personas piensan que los pastores no pasamos por adversidades, pero creo que nos llueve más seguido que a ustedes. Pero el Señor es grande y poderoso y es el que nos saca y nos lleva cada día a una situación distinta. Bueno, ¿cómo se define la angustia? ¿Verdad? Parece que estamos hablando de la angustia y no de la paciencia, pero pues es que es importante definir primero lo que es la angustia también para que nosotros aprendamos a ser pacientes. ¿Cómo se define? Fíjense, se define de esta forma, ya lo vimos anteriormente, pero nuevamente se los voy a definir. Se define como tristeza, temor, enojo, impotencia, desesperanza y fuera de control. Esa es, así se define. Otra de las características de la angustia es que no tiene propósito o significado en su vida. No tiene propósito ni significado. Una persona que tiene angustia no está segura de su fe. Una cosa es que nos angustiemos de momento y otra cosa es que vivamos eternamente angustiadas, que siempre estemos angustiadas por todo, porque no hay comida, porque no hay dinero, porque me siento mal, porque mi familiar se portó mal, porque mi esposo me falló, porque, bueno, podríamos hacer una lista tan grande, que no terminaríamos y entonces viviríamos toda la vida angustiadas por todo, porque la pandemia no se acaba, porque dicen que va a durar más de un año, porque a lo mejor tiembla, porque a lo mejor llueve, porque a lo mejor hace mucho sol, porque no tengo ropa para taparme para el frío, para el calor. Y entonces empezamos a hacer una lista tan grande de situaciones que nos afectan de tal manera que no somos felices. Siempre estamos viviendo angustiados, ¿verdad? Y la verdad, hay un dicho por ahí en el mundial que dice, ya no veo ¿cómo? Lo fuerte de la lluvia, sino lo tupido, ¿verdad? Porque es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sí, pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que puede haber una tras otra, una tras otra, una tras otra, pero el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y Él es el único que nos va a sacar adelante. Y bueno, una persona que vive angustiada toda su vida carece de fe, no está segura de su fe, porque cuando tú sabes en quién crees, en quién confías, quién es tu proveedor, quién es tu Señor, quién es tu Dios, tú vas a estar completamente tranquila. Bueno, la gente que vive angustiada le gusta vivir aislada de la gente. Prefiere vivir aislada de la gente. Perdón, es que me pica la nariz. Le gusta aislarse de la gente y prefiere estar sola, ¿verdad? Yo ayer le decía a una persona, es que ya no quiero estar sola, yo quiero salir, estoy acostumbrada a platicar con la gente, a compartir, pues no sé, a mí me gusta mucho estar con personas, no me gusta estar sola. Y bueno, ahora
una persona que tiene angustia sí le gusta estar sola, se aísla y prefiere estar sola que mal acompañada. Así lo expresan, ¿verdad? También una persona que vive angustiada se preocupa si le duele la cabeza, si le duele la mano, si le duele el pie, si le duele la espalda, si le duelen los dedos, bueno, no, se angustia de todo, de todo, de todo, de todo. Y entonces siempre vive preocupada por la enfermedad, ¿verdad? Ya se está quitando este virus, pero ahora ya viene otro. Y no, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces siempre está angustiada. También otra situación que sucede con una persona que vive angustiada es que se preocupa demasiado por el hogar. El rol que ella tiene como mamá, está preocupadísima por todo, preocupada. No es como decíamos la semana pasada, como la mamá de Proverbios 31, ¿verdad? Que siempre está haciendo ropa para sus hijos, los abriga, los cuida, los protege. No, esa mujer es virtuosa. Pero la mujer preocupona, la angustiada, que siempre está angustiada, ella está preocupada por todo lo que está haciendo, no lo hace con esa finalidad de vestir a sus hijos, ¿se acuerdan? Con ropas dobles, nada más así, no, lo hace por angustia. Y bueno, también una mujer angustiada se deprime, es ansiosa, se aterroriza de todo, no, se apanica bien rápido, ¿no? Entonces, bueno, también tiene temor a perder algún ser querido, sus papás, ¿no? Tiene miedo a perderlos. Yo creo que a nadie le agrada ni siquiera pensar en que sus papás, si es que viven, vayan a faltar o las que ya los perdimos, decimos, ay, mi papacito, mi mamacita. ¿Por qué? Porque es parte del amor tan grande que Dios ha puesto en nosotros por nuestros padres. Y también viven con temor a perder a lo mejor al esposo, ¿verdad? Es que como es ojo alegre, pues a lo mejor por ahí se me va y yo me quedo sin él, ¿verdad? Y también es temerosa del esposo, por eso existen los celos. Y los celos destruyen y los celos acaban con los matrimonios. O también con los hijos, ¿verdad? A veces tenemos angustia de que los hijos no hagan o no se comporten o no se vayan y nos dejen. O sea, hay muchas situaciones que afectan la angustia. Bueno, según la Biblia en Filipenses 4, del 6 al 7, fíjense lo que dice. No se inquieten por nada. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice, no se inquieten por nada. Otras versiones dicen, por nada estéis afanosos. Por nada, dice, no se inquieten por nada. Dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias a Dios. Solamente tenemos que hacer eso, presentar nuestras oraciones delante del Señor y darle gracias, porque sabemos que Él va a responder a nuestras peticiones. Y bueno, en la palabra de Dios habla de un hombre que ya hemos estudiado anteriormente y que se llamó Job. Job, fíjense que este libro empieza con Job, el capítulo 1 y termina en el capítulo 42.
No lo sé porque eso no lo he estudiado, pero en el libro de Job es un libro que tiene 42 capítulos en los cuales se habla de Job, ¿verdad? Este libro es toda la vida de Job, lo que él vivió, y él es un hombre que está mencionado en la palabra de Dios porque fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios en todo momento. Y él vivió en la región de Uz, y él, fíjense lo que dice, eh, lo que encontré y lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, dice que en la región de Uz, había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Qué difícil, ¿verdad? Él temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía, fíjense todo lo que tenía. Realmente era un hombre apartado del mal y temía a Dios, porque Dios lo había bendecido, fíjense. Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje mayor de renombre. Así es que imagínense qué hombre tan importante, ¿verdad? Yo he oído personas, cuando éramos niños, mi papá nos llevaba a predicar a los pueblos, y mi papá cada quincena íbamos para llevar provisión a los pastores y visitar las comunidades cristianas muy, pues pobres realmente. Entonces, cuando llegábamos a ir, yo escuchaba a veces a los señores que decían, pues, ¿qué creen? Ya ahora ya tengo 2 vaquitas, o ya tengo 3 borreguitos, o 2 marranitos. Y para ellos era muy importante tener esos animalitos, era importante para ellos. Y cuando estaba yo leyendo esto y vi que él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, dije, qué barbaridad, este hombre era riquísimo. Y bueno, este hombre que se llamaba Job, él tuvo una situación muy, muy difícil. Y tuvo una esposa que realmente eh, pues fue una mujer que no tenía la visión que tenía Job acerca de Dios, no tenía en su corazón el amor tan grande que tenía Job por su Dios y el respeto tan grande, porque dice la Biblia que él era un hombre justo, ¿verdad? Era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre fiel que obedecía al Señor y vivía en esta tierra de Uz. Y Dios amaba muchísimo a Job, pero había alguien que lo odiaba, así como a nosotros. Había alguien que lo odiaba. Y esa persona que lo odiaba eh, no lo quería. Si te imaginas tú quién era la persona que lo odiaba o te lo has imaginado, era Satanás, el diablo. Satanás es el ángel malo que odia a Dios. Él pudo hacer que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Aún, fíjense, Adán y Eva compartiendo con Dios, estando con Dios, realmente relacionados con Dios íntimamente, pues Satanás supo cómo apartar a Adán y Eva de Dios. Y pensaba que podía hacer que toda otra persona le desobedeciera también a Dios. Satanás sabía que él lo podía hacer. Él estaba seguro de que podía engañarlos.
Y pensaba también que él podía destruir toda relación de hombre con Dios. Y él siempre trata de destruir la obra de Dios en hombres y mujeres de Dios. Y tú eres una mujer de Dios, comprada, lavada, restituida con la sangre preciosa de Jesucristo. Y es tiempo de que pongamos fin a todas esas situaciones que el enemigo ha tratado de tomar, en las que ha tenido oportunidad de tomar en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de su engaño, entonces ya no se lo vamos a permitir. Y bueno, dice que él quería destruir la obra de Dios en la vida de Job. Y entonces dicen que fueron a visitar a Dios, los hijos de Dios. Y dice ahí en Job, si quieren lean esa historia, está muy bonita. Dice que fueron a visitar a Dios y entonces Satanás le dijo a Dios, mira Job, Dios le dijo a Satanás, mira Job, ve lo fiel que me es. Y entonces Satanás le alegó a Dios, ¿verdad? Y le dijo, porque tú lo bendices y tienes muchas cosas buenas para él por eso. Pero si le quitas todo, te va a maldecir. Entonces, Dios le dijo, ve, quítaselas, haz todas las cosas malas que quieras hacer a Job. Veremos si me maldice, pero cuidado, dice, no vayas a tocar su vida. Si en alguna ocasión de tu vida has pensado que Satanás puede tocarte para destruirte, para hacer que mueras, para que suceda algo contigo, estás equivocada, porque el único que determina la vida y la muerte es el Señor. Y el único que nos da esos tiempos exactos que nosotros necesitamos, tanto para nacer como para morir, es el Señor. Entonces Satanás podía tocar su cuerpo, pero no podía atentar contra su vida. Entonces, primero Satanás hizo que unos hombres robaran el ganado y los camellos de Job, y sus ovejas fueron muertas. ¿Y se acuerdan cuántos, cuántos animales eran? Y mató a sus 10 hijos e hijas en una tormenta. Después dio a Job esta mala enfermedad, donde sufrió Job tanto, se llenó de llagas en todo su cuerpo. Entonces, cuando él estaba muy lastimado, muy dolido, muy angustiado, no podía, no aguantaba las llagas en todo su cuerpo. Entonces llegó su esposa para rematarlo, ¿verdad? Así como a veces nosotras llegamos a rematar, ¿a poco no? Porque así somos, ¿verdad? Dice que llegó la esposa y le dijo, mira cómo estás, mira nada más cómo estás. Y se le quedó viendo a la esposa y le dijo, maldice a Dios y muere. Job, yo creo que Job se le quedó viendo, ha de haber hecho, en lugar de que venga y me ponga algo, ¿verdad? Un ungüento, algo para aliviar este dolor, le dijo, maldice a Dios. Todavía le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? ¿Todavía te sientes íntegro delante del Señor? Maldice a Dios y muere. Entonces Job no quiso hacer lo que ella le estaba aconsejando. Y cada una de nosotras nos conocemos cuál es nuestro proceder, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar.
Y aparte de la esposa, también tenía 3 amigos, que con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, verdad? Eh, tenía 3 amigos que eran falsos, no eran amigos, amigos. Y vinieron y le dijeron que él había vivido una vida mala posiblemente, y por eso Dios lo había castigado. Y lejos de ayudarlo a levantarse, lo lastimaron más su corazón al estarle hablando y diciéndole que algo había hecho malo. Por eso Dios lo estaba tratando así. Y bueno, aparte de todo lo que pasó con él, eh, todo, o sea, realmente la esposa, los amigos, su cuerpo lastimado, había perdido todo lo que tenía. Y esto es un ejemplo muy grande de lo que puede sucedernos a nosotros, ¿verdad? En este momento hemos perdido, pues, a lo mejor nuestra libertad en cuanto a poder salir. Algunos perdieron salud, otros perdieron seres queridos, perdieron muchas situaciones. Pero algo que sí te quiero decir el día de hoy es que no importa lo que nosotros perdamos, el Señor siempre va a estar ahí para restituirnos y levantarnos como a Job. Fíjense lo que sucedió después de todo lo que les acabó, las calamidades que le sucedieron a Job. Y uno no alcanza a comprendernos, si pudiéramos comprender nosotras diríamos, ay, pero pues tantas ovejas, pues no pudieron siquiera rescatar unas vaquitas o unas ovejitas, ¿verdad? O algo, no, no sé. No, pues todo se quemó, las haciendas, las tierras, todo lo que tenía, todo se acabó. Entonces, pero después de que Job permaneció fiel a Dios, bendiciendo el nombre de Dios, él decía, si el Señor lo dio y el Señor lo quitó, sea el nombre del Señor alabado, bendecido. Yo no sé si en este tiempo tú has podido bendecir el nombre de Dios aún por las situaciones tan difíciles que estás viviendo. No sé, cuesta tanto trabajo, realmente decirle, Señor, gracias por esto que estoy pasando, porque esto me acerca más a ti, porque esto me ayuda a confiar más en ti, porque cada vez que yo soy más débil, tú te fortaleces más en mi debilidad. De veras que a veces es tan difícil vivir una vida en este mundo tan pecaminoso, este mundo que no nos ofrece ni paz ni tranquilidad, sino nos ofrece puros problemas, muchas situaciones difíciles, pero el único que viene a fortalecernos, a levantarnos, a darnos, a restaurarnos, es nuestro Señor y nuestro Dios. Y bueno, dice que después que sucedió todo esto, Dios hizo muy feliz a Job, pero Job tuvo que hacer algo muy importante. Él tuvo que perdonar a sus amigos, bendecirlos, y después de que él hizo eso, dice que el Señor lo bendijo. Y miren lo que sucedió, dice, ¿serás tú siempre fiel a Jehová como Job? Tú serás igual que él. Fíjense lo que hizo Dios por él. Después Dios bendijo a Job, lo sanó de su enfermedad. Job tuvo otros 10 hijos y fueron los más hermosos de todos lados. Fueron los más hermosos. Y le dio el doble de ganado, las ovejas y los camellos que había tenido antes. Dios le dio al doble todo lo que él había tenido antes. Porque si Job fue fiel, Dios fue mucho más fiel. Y le dio todo lo que él necesitaba. Entonces, la pregunta sería así,
¿Serás tú siempre fiel a Dios como lo fue Job? ¿Seremos capaces de ser fieles a Dios aún ante las adversidades? Dios te bendecirá siempre y tú podrás vivir siempre y cuando tú decidas confiar en el Señor a pesar de todo lo que está sucediendo. Dice Habacuc 3:17, fíjense. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Generalmente el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, la paciencia es una virtud, una de las virtudes más valiosas de la vida. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo en el cristiano que ha aceptado el regalo de la salvación. Sabes que cuando tú recibes a Cristo y cuando el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida, tú empiezas a ver los frutos del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y uno de esos frutos, uno de esos regalos que Dios nos ha dado, es la paciencia. Empezamos a ser más pacientes que antes. Posiblemente tienes carácter distinto, ¿no? Y un temperamento distinto, pero realmente empezamos a movernos, somos pacientes, sabemos esperar en Dios, no nos impacientamos tan fácilmente. Y dice en Eclesiastés 7:8, el fin de un asunto es mejor que su comienzo y la paciencia es mejor que el orgullo. El fin de un asunto es mejor que su comienzo y la paciencia es mejor que el orgullo. Si tú te das cuenta, un asunto comienza con una situación cualquiera que sea, pero va a terminar. Por eso dice que el fin de un asunto es mejor que un comienzo, porque ahí tú ya vas a ver el resultado de lo que tú enfrentaste. ¿Cuál es el resultado? Puede ser la solución de un problema, la solución de una tristeza, la situación de una palabra que te dijeron, ¿verdad? A veces las palabras dicen que hieren más que el golpe de una espada, son como el golpe de una espada. Te dicen una cosa y para confirmártela te sueltan otra y te lastiman. Pero la paciencia, esperar en el Señor, es un fruto del Espíritu Santo y tú tienes que esperar siempre a que las cosas se compongan, esperar a que Dios va a respaldar. Si tú hiciste algo correcto, Dios va a respaldar su obra en ti, porque el Señor así es, así lo dice. En Primera de Tesalonicenses dice que debemos ser pacientes, dice, sean pacientes con todos, que nadie le dé mal por mal, sino que siempre busquen lo que es bueno para ellos y para todos. Dice, no seas impaciente, no devuelvas mal por mal, al contrario, busca el bien de todos los demás, espera en el Señor. No trates de hacer por tu propia mano lo que no debas de hacer. Confía en el Señor en todo momento. Y bueno, nosotros tenemos que ser así como el labrador, ¿verdad? Cuando alguien va y siembra una semillita, no va al otro día para ver si ya está dándole
elotes o le está dando frutos o no, espera pacientemente. Espera pacientemente. Un labrador espera a que esa semillita empiece a dar unas hojitas o un tallito y después de que determinado tiempo crece y da el fruto. Así tenemos que ser nosotros pacientes con todas las situaciones que estamos viviendo. Y entonces en Gálatas 5, 22, ahí ya vemos que la paciencia realmente es un fruto del Espíritu Santo. Y como te dije, si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, entonces tú puedes dar ese fruto de paciencia. Y en Timoteo la Biblia dice que Jesús pudo mostrar su infinita bondad como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Quiere decir que fueron pacientes. Muchos hombres y mujeres esperaron a que viniera el Mesías. ¿Y cuál fue la recompensa? Pues que tuvimos entre nosotros, habitó entre nosotros el Hijo de Dios. Así es que la paciencia, mis amadas hermanas, es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Así es que no puedes decir, es que no soy paciente, es que me cuesta tanto trabajo ser paciente. Tienes que ser paciente, porque el Señor quiere bendecirte, quiere darte muchas cosas, pero a veces cuando nos alebrestamos, vamos y tratamos de conseguir lo que todavía no es tiempo de recibir. Si tú vas y arrancas esa plantita que sembraste porque todavía no te da un elote, pues fuiste impaciente, ¿verdad? No arranques esas plantitas que tú ya sembraste en el corazón de mucha gente por ser impaciente. No digas, ay, no, yo ya no le vuelvo a hablar, ya no le vuelvo a decir nada de Dios, ya no vuelvo a abrazarla, ya no vuelvo a cobijarla, ya no vuelvo a darle nada, porque no entiende. No, no, mis amadas hermanas, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser pacientes, porque la paciencia, dice, la paciencia trae prueba, la paciencia trae prueba, esa prueba de tiempo, esa prueba que tienes que esperar para recibir la recompensa de parte de Dios. Discúlpeme, es que se me secó la garganta y hoy no me dejé aquí. Así es que, pues yo las invito a que oremos y que le entreguemos este tiempo al Señor. Si tú te has pensado que últimamente te ha costado trabajo ser paciente, que has estado ansiosa, que has estado preocupada, que has querido arreglar el mundo sin que lo puedas hacer, tienes que dejarle ese tiempo al Señor para que el Señor pueda obrar y actuar y ayudarte a salir adelante. Así es que vamos a orar. Vamos a orar, por favor. Dios, te damos gracias el día de hoy, Señor, por tu amor, por tu poder, Señor, porque has estado con nosotras en todo momento, Señor. Tal vez hemos sido impacientes, intolerantes, Señor, con muchas situaciones que nos han sucedido y quisiéramos, Señor, que todo se arreglara pronto, que todo lo pudiésemos hacer de una manera express, Señor. Pero sabemos que tú tienes tiempos maravillosos para nosotros y el tiempo que tú nos des, Señor, es el perfecto. Gracias, Señor, porque sabemos que no nos vas a dejar, que vas a estar con nosotros y que en todo momento, Señor, vamos a tratar, Señor, de dejar a un lado la intolerancia, Señor, a un lado, Señor, la angustia y vamos a demostrar que ese fruto que tú nos has dado, ese don que nos has dado tan grande de la paciencia, Señor, va a florecer en nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, abran sus micrófonos, por favor, y sus cámaras, porque hoy hablé
no nada más con Tommy. Ay, perdónanos, Bolis. Es Abran para sus- distraernos. Abran sus cámaras, miren, cuando platico con ustedes y veo puras fotos o todas las cámaras apagadas.